También quiero agradecer a los presentes, que si vamos a pasar a la parte de atrás, lo hagamos por las filas externas, ¿verdad? Para que salga de la mejor manera y con la mejor calidad la transmisión que queremos ofrecer al resto, no solamente de nuestro país, sino también de el mundo. Hay miles de transmisiones posteriores a la reunión que nosotros tenemos, y a toda la gente. Ya hay hermanos conectados, hay gente, ¿estamos en línea? Perfecto, que Dios te bendiga a través de Facebook, allá en tu casa donde estés. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y a ustedes acá presentes también, ya les dimos algunas indicaciones y vamos a la palabra del Señor. Préstame toda la atención que puedas, en primer lugar, porque lo que voy a hablarte tiene que ver con la palabra de Dios. En segundo lugar, como iglesia, Piedras Vivas, este es el último mensaje que voy a compartir este año acá. Así que préstame toda tu atención, todo tu enfoque, todo tu ser. Quiero iniciar con una historia en el libro de Samuel, primer libro de Samuel. Te cuento rápidamente, no vayamos a ninguna porción bíblica aún. Creo que todos sabemos en parte la historia de Samuel. Samuel es hijo de una mujer que no podía tener hijos. Escucha esto. Entonces su mamá ora a Dios con todo su corazón y le dice estas palabras: Señor, Dios eterno, como cantábamos, alto y sublime, Jehová de los ejércitos, si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Dios escuchó la oración de esta mujer, le da un hijo y la mujer cumple. Solamente lo destetó, por decirle así, le quitó la necesidad de la dependencia de la mamá y lo fue a entregar al templo. Entonces Samuel empezó a crecer en el templo. Lamentablemente y afortunadamente es un cruce en la historia, una encrucijada en la historia, porque en ese tiempo en el templo había un sacerdote llamado Elí, que no estaba haciendo del todo las cosas bien, que sus mejores años como líder y guía espiritual del pueblo de Dios habían pasado. Este Elí tenía dos jóvenes que eran tremendos, eran sacerdotes, sin embargo hacían cosas indebidas dentro del templo. Esto nos abre una realidad. Aún pueden suceder cosas malas dentro de una iglesia. ¿Usted sabía eso? Aún puede haber abusos, de todo tipo en una iglesia. Entonces, en ese tiempo, la condición espiritual de la nación estaba en decadencia. O sea que fue oportuno que una mujer le dijera al Señor: si tú me das un hijo, yo te lo dedico. Porque era necesario, aquí en la tierra era necesario. Dios no necesita nada, Dios se vale de diferentes maneras. Pero era necesario aquí en el plano terrenal que hubiera un cambio en la dirección espiritual de la nación. Elí escuchaba lo que sus hijos hacían, pero no hacía nada. Solo les decía: chicos, pórtense bien, o por lo menos que la gente no se entere de lo que andan haciendo. Sin embargo, Dios ya había determinado un juicio. Dios ya había determinado que era tiempo de cortar de raíz el linaje de Elí. No quiero a Elí, pero tampoco a sus hijos, porque he visto su corazón. Y entonces Dios ve en el corazón de Samuel un hombre que puede ser un hombre de Dios, un hombre que puede guiar al pueblo y lo puede redireccionar, porque estaban totalmente desviados. Samuel empieza a crecer y una de las primeras veces que Dios le habla, ustedes se acordarán de la historia, Samuel está descansando, Elí está en su otra habitación y de repente Samuel escucha que le dicen: Samuel. Él responde inmediatamente levantándose y va donde Elí y le dice: ¿me has llamado, sacerdote? Elí dice: no, yo no te llamé. Y así sucedió en 2 ocasiones hasta que Elí le dice: sabes, si te vuelven a hablar, arrodíllate y di: Señor, tu siervo escucha. Y así sucedió. La tercera vez que Samuel escuchó la voz, ya no fue con Elí. Samuel se arrodilló y dijo: habla Jehová, que tu siervo oye. Y el Señor le empezó a hablar a Samuel. Por lo menos es el primer registro que tenemos de que Dios le habla a Samuel y le empieza a decir unas cosas fuertes en cuanto a Elí. Le dice: Samuel, Elí ha llegado a su fin y sus hijos también. Dentro de poco juzgaré y cortaré su sacerdocio, porque necesito un sacerdote fiel. Y Dios lo estaba llamando al profeta Samuel. A lo largo de su vida vemos que Samuel fue un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre de Dios, un hombre que en alguna ocasión dice que el Señor me guarde
de que yo deje de rogar por ustedes. Era un hombre de oración. En alguna ocasión también Samuel le dice al pueblo, si he tomado algo de ustedes, díganmelo ahora que se lo restituyo. Era un hombre íntegro, era un hombre justo. Pero bueno, sucede entonces, después del contexto que te acabo de mencionar, voy a leerte una historia que abarca unos 3 capítulos. No te voy a leer capítulo por capítulo, es necesario solamente mencionarte el contexto. Empezamos allá en primer libro de Samuel, capítulo 4. Después de lo que te acabo de mencionar, Samuel es un muchacho, empieza a hablar, a tener autoridad. De hecho, el capítulo 4 inicia de la siguiente manera. Y Samuel habló a todo Israel. Atención, Elí todavía vivía, sus hijos todavía vivían, pero Samuel ya empezaba a destacar en el liderazgo espiritual de esa nación. Era necesario y Dios lo había determinado así. Samuel habló a todo Israel. Quiero leer el versículo 1 porque vamos a hablar algo maravilloso. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. ¿Israel contra quién? Contra los filisteos. Y acamparon junto a, dígalo fuerte esta frase, acamparon junto a Ebenezer. Ahora, Ebenezer era un lugar, Ebenezer era una comunidad, y lo que Ebenezer significa es roca de ayuda o roca de socorro. Es importante los detalles que te voy a mencionar. Te decía que te voy a llevar más o menos ahí entre 3 y 4 capítulos. Este capítulo es crucial para nosotros como iglesia, por lo que te voy a contar a continuación. Samuel es un hombre que está emergiendo en el liderazgo de la nación, en el liderazgo espiritual de la nación. El pueblo está mal. Elí es un hombre viejo, se describe también como un hombre gordo y un hombre displicente que no corrige a sus hijos. Sus hijos siguen haciendo de las suyas, inclusive describe la Biblia que aún tenían orgías dentro del templo con algunas mujeres. Imagínate la condición espiritual. Entonces, bueno, la Biblia nos muestra un escenario, Israel contra los filisteos. Israel va a pelear contra los filisteos, pero resulta que Israel es derrotado. Israel es derrotado y de repente a alguien se le ocurre decir, ya sé por qué nos derrotaron. A ver, estamos en un lugar que se llama roca de socorro, pero no recibimos socorro. Ok, ¿qué nos falta? Nos falta el arca. El arca de Dios, el arca del pacto, era un mueble sagrado, un mueble santo, ¿verdad? Y en ese momento el pueblo dice, nos faltó el arca, hay que traer el arca, como si fuera un amuleto, ¿verdad? Ay, ¿qué me está pasando? Tráete la Biblia, háblale al pastor, vamos a leer, como si fuera un amuleto. Algunos tenemos una fe muy parecida a un amuleto. Traigan el arca. Entonces el arca llega al campamento de los hebreos, de los hijos de Israel, y cuando el arca llega, empieza a haber una bulla porque estas personas dicen, ahora sí vamos a ganar ya que Dios está con nosotros. Y empezó el pueblo a hacer bulla. Empiezan a hacer bulla. La necesito, hermana Gina, aquí, coordíneme este asunto. Ahora, escúchame con atención. Llega el arca y el pueblo que había sido derrotado, dicen, ya tenemos el arca. El arca nos va a salvar. Nadie puede perder con el arca. Los filisteos escuchan el griterío y dicen, ha llegado al campamento de los hebreos el arca de Dios. Ay, nanita. Así, es la primera vez que aparece en la Biblia. Ay, nanita. Así dijeron los filisteos. Ya nos amolamos. Llegó el arca. Y escucha, los filisteos sabían. Llegó en medio del pueblo el Dios que los libró de Egipto. Ay de nosotros, ¿qué vamos a hacer? Y algún filisteo dijo, pues a rajarse a su tierra, así que vamos a pelear. Y por las dudas pelearon y ganaron, hermanos. Los filisteos le ganaron al pueblo de Israel y hubo más de 30,000 muertos. No solo eso, mataron a los sacerdotes que llevaban el arca, que eran los hijos de Elí, Ofni y Finés. Escucha con atención, se está cumpliendo todo lo que Dios le habló a Samuel. El pueblo pierde el arca. Un hombre salió corriendo, todo golpeado, asustado, llegó al pueblo y empezó a dar las noticias de lo que había pasado. Y todo el pueblo empezó con el alboroto, el lloro. Ya no era el lloro de felicidad de cuando el arca llegó, era el lloro de desesperación de que habían sido derrotados. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla. Préstenme una silla, por favor. Muchísimas gracias. El sacerdote Elí estaba sentado en una silla,
Dicen que su corazón latía, dice el relato bíblico, su corazón estaba agitado por el arca, yo no sé si han visto gente que está sentado y está así. No sé si tiene hormigas en los pies, pero están así. Bueno, ahora escucha con atención. Yo también a veces lo hago, no se sientan mal. Elí está con el corazón sobresaltado, el arca. Y dice la Biblia que era un hombre gordo. Quiero poner a alguien de ejemplo. No, no es cierto. Era un hombre gordo, tenía casi 100 años, había perdido la vista y cuando escucha empieza a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y entonces llega este joven y le dice, Elí, el pueblo ha sido derrotado en batalla. Si Elí ya tenía el corazón agitado, se empieza a acelerar más. ¿Y qué más? Cuéntame. Y tus 2 hijos murieron, Elí. ¿Y qué más? Y el arca de Dios fue tomada. Y en ese momento Elí cayó, se desnucó, porque dice la Biblia, era un hombre pesado, era un hombre gordo. Y otra cosa sucede. Elí está preocupado. Bueno, Elí ya no está preocupado. Se murió. Todo eso como parte de la palabra de Dios. Hermanos, escuchen esto que les voy a decir. Nadie, ninguno, di conmigo ninguno, puede salirse con la suya. Otra vez dígalo, ninguno. Y agrégale, ni yo puede salirse con la suya. Normalmente desde este lugar nosotros te hablamos que Dios te quiere bendecir y yo lo creo con mi corazón. Que Dios quiere que estés bien, restaurado. Acabamos de decirte, Dios quiere que descanses y lo creo con mi corazón. Pero si no nos alineamos a los parámetros de Dios, también hay consecuencias duras, hermanos. También hay consecuencias dolorosas. No solo es el Dios que te bendice, también es un Dios de juicio. ¿Me estás escuchando hasta aquí? Y ese Dios del que tanto hablamos todo este año lleno de amor, y hoy vamos a seguir hablando algo que te va a animar, pero no puedo permitirme que ignoremos que este Dios también es un Dios de juicio. Se me estaba olvidando poner a grabar algo acá. Es un Dios de juicio. ¿Me están escuchando? Los 2 hijos de Elí mueren. Elí muere. El arca es tomada. Y la esposa de uno de los hijos de Elí, es decir, una nuera de Elí, estaba embarazada. Y empieza a dar a luz del dolor. Le vinieron dolores con toda esta situación. Da a luz. ¿Y sabes cómo le pone a su hijo? Digan conmigo, Icabod. Otra vez, Icabod. Quiere decir sin gloria. Imagínate toda la gente cuando veía a ese niño, el niño sin gloria, el niño sin brillo, la sal insípida, la luz sin brillo. Y todo lo que te cuento en esta historia es trágico por lo siguiente. Para empezar, podemos ver algunas realidades que nosotros debemos examinar en nosotros mismos. Escucha esto con atención. Es posible estar en el lugar adecuado, en el lugar de ayuda, pero sin ser ayudado. Yo pienso que todos aquí estamos en un lugar correcto ahora mismo. Creo con todo mi corazón que este es un buen lugar para buscar a Dios, pero no importa el lugar. Podemos estar en el lugar de ayuda, porque así se llamaba Ebenezer, roca de ayuda, roca de socorro. Vamos a reunirnos, ¿dónde? Pues en el lugar más adecuado, en el lugar de ayuda. Pero Dios no nos va a ayudar si no hay cosas, o si hay cosas que tenemos que corregir y no hemos corregido en el corazón. Dios no nos va a ayudar si estamos robando. Dios no nos va a ayudar si estamos deshonrando a nuestros padres. Dios no nos va a ayudar si estamos practicando algún tipo de inmoralidad sexual. ¿Alguien me dice amén? Porque a veces decimos, Dios me ayuda. Espera, sí, Dios te ayuda cuando tú y yo nos alineamos a sus parámetros y a sus principios. Yo no puedo decirle a unas personas que dicen, yo abandoné a mis hijos y yo también abandoné a los míos y queremos hacer una buena familia. Y yo les digo, Dios te va a bendecir. ¡No! Arrepiéntete. ¿Me están escuchando? Un buen mensaje para ir cerrando el año, ¿eh? No, yo si voy a la iglesia, Dios me va a ayudar. No, arrepiéntete de tus pecados y yo de los míos también. Dios va a cambiar mi familia si yo voy a la iglesia. No, arrepiéntete y haz las cosas que tú tienes que hacer. Alguien tiene que decir, amén, es cierto.
Claro que el Señor nos ama, claro que el Señor nos quiere bendecir, prosperar, pero nada de eso va a suceder si no enderezamos nuestro corazón. Y todo lo que está pasando, no estoy viendo a un Dios contento, ándele para que se les quite. Veo a un Dios que se está doliendo en su corazón porque les advirtió una y otra vez. Dios ya le había hablado a Elí, mis hermanos, y no hizo nada. Temblemos cuando Dios ya nos ha dicho, deja eso. No hagas más aquello. Aléjate de esto otro, y lo hemos ignorado. Temblemos si durante el año Dios nos dijo algo, nos habló. Hermanos, esta es la 51, la enseñanza número 51 del año 2025. Las estuve contando. ¿Cuántas cosas Dios te habló solamente los domingos? Y a los que están allá en Facebook también. ¿Qué has hecho? Y solo te hablo de lo que Dios te pudo hablar un domingo. Todavía falta lo que Dios te habló personalmente a través de su palabra, a través de tus padres, a través de un hermano, a través de cualquier forma que Dios te habló y te dijo, deja ese pecado. Y tú y yo pensamos, no, Dios es muy bueno, no me va a pasar nada. Bueno, la enseñanza que te estoy dando hoy dice lo contrario. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Ahora, para alguien que piense, bueno, pero es que eso es en el Antiguo Testamento. Ve a Hechos capítulo 5. ¿Qué pasa en Hechos capítulo 5? Un hombre y una mujer se ponen de acuerdo para mentir. ¿Y qué hizo el Señor? Los fulminó. A veces somos muy confianzudos. No, yo puedo andar en pecado mientras nadie se entere. Borro mi historial de navegación y aquí estamos, bendito Dios. La historia que te estoy contando es crítica porque tú y yo podemos estar en el lugar de ayuda sin recibir ayuda. ¿Quieres que vaya más allá? Podemos tener el arca de Dios, pero sin Dios. Y una más, podemos ser el pueblo de la gloria de Dios, pero sin gloria. Eso es lo que nos enseña el primer libro de Samuel, capítulo 4, hermanos. Qué terrible panorama en el pueblo de Dios. Y qué terrible sería para ti ser gente de iglesia, ser gente que se congrega en la casa de Dios, pero sin Dios. Ser gente a la cual Dios llamó a ser sal y luz, pero sin sabor y sin brillo. Ser gente de la presencia de Dios, ser gente de la gloria, pero sin gloria. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Está Dios contigo en tu casa? ¿Hay gloria en tu matrimonio? ¿Hay brillo en la relación con tus hijos? Quizá el panorama del pueblo y lo que acaba de suceder es muy parecido al nuestro. Pero hay buenas noticias. Todo esto acontece en donde les dije en qué lugar sucedió todo esto. En Ebenezer. Todos tenemos a Ebenezer, el Ebenezer mágico, el Ebenezer de si yo estoy en Ebenezer, el Señor me va a ayudar. Yo me llevé un golpe duro cuando, ¿dónde estaban? En Ebenezer. En el lugar de ayuda no fueron ayudados. Llevando el arca de Dios, pero sin Dios. Y el pueblo de la gloria no tenía gloria. Muchas veces nosotros podemos solo llamarnos cristianos, evangélicos y la denominación que tú quieras, que a mí no me gusta mucho eso de denominación. Somos discípulos de Jesucristo, gente que practique la Biblia. Pero escúchame con atención. La buena noticia es la siguiente. Aquí va. El capítulo 5 inicia de la siguiente manera. Vuelve a mencionar, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, vuelve a como enfatizar, como para ponerle sal en la herida. ¿Se la llevaron desde dónde? Desde Ebenezer, desde el lugar de socorro, donde no hubo socorro. Se la llevaron desde allí hasta Asdod, una ciudad filistea. Y la historia continúa, te lo cuento. ¿Quieren que se los cuente o no? Yo sé que les gusta el chisme, así que la pregunta fue formalidad, pero sé que les encanta. Aquí va. Lo bueno que es chisme santo, aquí está en la Biblia, ¿vale? Llega el arca a la tierra de los filisteos y ahí estuvo en diferentes ciudades, Asdod, Ecrón y alguna otra, Ascalón me parece. Y donde llegaba el arca de Dios, curiosamente, que para el pueblo de Dios no tuvo efecto en ese momento porque su corazón no estaba bien. Muchas veces la palabra de Dios no tiene efecto porque el corazón no está bien. La oración no tiene efecto porque el corazón no está bien.
La adoración no tiene efecto porque el corazón no está bien. Pero sucede que llega el arca a la tierra de los filisteos y el Señor empieza a moverse. En primer lugar la ponen el arca porque saben que es un tesoro de guerra, pero que capturaron algo sagrado que tiene que ver con los dioses de los hebreos. Dioses, así decían los filisteos. La traen y la meten al templo de uno de sus dioses. A la mañana siguiente, la estatua de su dios está postrada frente al arca de Dios. ¿Qué pasó aquí? ¿Algo pasó? ¿Un accidente? Vamos a acomodar otra vez al ídolo. Lo ponen ahí. A la mañana siguiente otra vez está postrada la estatua de su dios, pero ahora sin manos y sin pies, el puro tronco. Así como la selección mexicana, puro tronco, hermanos. Puro tronco ahí estaba, postrado ante el arca de Dios. Ahora, dice la gente de ahí, no, hay que llevarnos el arca de aquí. Y la llevan a otra ciudad y empezaron a tener plaga de ratones en los sembradíos, tumores los hombres. Y así que envían el arca de Dios a otra ciudad y la gente cuando vio que venía dice, no queremos que traigan el arca, no queremos que traigan el arca. Esto me recuerda a una historia, fíjate, porque como Dios no obró para bien en su pueblo, pero sí estaba teniendo efecto con poder y autoridad en la tierra de los filisteos. Esto me recordó la siguiente historia. En una ocasión pusieron enfrente de una iglesia un bar, una cantina, música a todo volumen, gente tomando, bebiendo, basura enfrente. Así que el pastor le dijo a los hermanos, vamos a orar para que quiten esa cantina de aquí. Y los hermanos empezaron a orar, Señor, te pedimos que esa cantina, mira, en el nombre de Jesús reprendemos espíritu de cantina y todas esas maneras que tenemos de orar. Bueno, sucedió unos meses después que en una tormenta eléctrica, como dicen, una tormenta electrónica, una tormenta eléctrica, cayó un rayo y quemó la cantina. Entonces viene el dueño de la cantina al juez de esa ciudad y le dice, quiero denunciar a la iglesia. ¿Por qué? Porque estuvieron orando y Dios mandó un rayo y quemó mi cantina. Entonces mandan traer al pastor y el pastor dice, no, nosotros no tuvimos que ver nada con ese rayo que pasó. Y el juez dice, estoy impresionado. Estoy frente a un cantinero que cree en el poder de la oración y un pastor que cree que su oración no ocasionó nada. Muchas veces, hermanos, nosotros así estamos. Somos gente de fe, pero sin fe. Somos cristianos sin Cristo. Sal, pero sin sabor. Santos, pero sin santidad. Se pone interesante el asunto. Sin embargo, la gente que consideramos que no es de iglesia, tienen una reverencia profunda por Dios. ¿Me escuchaste? Y los filisteos dicen, con el arca no queremos nada, es el Dios de Israel, hasta que dicen, ¿saben qué? Vamos a regresárselas. ¿Qué hacemos? Pues tal y tal y tal. A su manera lo hicieron, regresaron el arca y hasta uno de ellos dijo, mira, si pasa de esta manera, sí fue Dios. Y si no, pues fue una coincidencia, pero no, sucedió de la manera que él dijo que era Dios. Y entonces dijeron, gracias a Dios que nos libramos del arca. Y el arca llega a tierra de Israel y otra vez la gente contenta. Llegó a tierra de Israel. Pero escucha con atención. La gente hizo lo que no debía en la tierra de Israel. Y el arca quedó, digamos, abandonada durante 20 años. Acompáñame a este pasaje. En primer libro de Samuel, capítulo 7. ¿Estamos allí? Hoy te vas a llevar una historia preciosa a tu casa, a tu corazón en primer lugar, para que sea compartida. Escúchame bien. Lo primero que te conté en el primer capítulo que te expliqué fue un pueblo que estaba en el lugar de ayuda sin recibir ayuda. Con el arca de Dios, pero sin Dios. El pueblo de la gloria sin gloria. Cristiano sin Cristo. Sal sin sabor, luz sin brillo. El segundo capítulo nos habla de cómo la gente que no era hebrea decían, este es Dios, hay que tener temor de Dios. Y por otro lado, su pueblo no tenía temor de él. Para empezar, los sacerdotes. Tiene un impacto muy fuerte en la vida espiritual de una iglesia o de una familia, la fe y la convicción del líder espiritual de casa. Quiero que los hombres que están aquí levántenme su mano. Todos los hombres, levántenme su mano. Todos los hombres, chicos y grandes, todos los hombres, levántenme su mano. Dios nos ha encomendado el liderazgo espiritual de nuestras casas. Una de las maneras, pueden bajar su mano ahora,
Y la hermana al lado, pastor, que ya baje la... Escúchame bien, una de las maneras que el enemigo ataca la autoridad del varón en la familia es aquel varón que se esconde detrás de las faldas de su esposa. Mi amor, tú ve con los niños a la iglesia, mientras yo me quedo a ver el partido. Eso, escúchame bien, es una forma afeminada espiritualmente de vivir. Ay, nadie dijo amén. No, claro que no. Bueno, aparte quedaría mal, ¿no? No, no queda. Todos los hombres que estamos en este lugar tenemos un llamado. Más allá de predicar en una iglesia, ser pastor, tenemos un llamado mayor y es guiar espiritualmente a nuestras familias. Díganme amén, hombres. Pero más fuerte, como hombres. Perfecto. Tenemos ese llamado. Mi amor, ¿tú qué oras? No, tú, hombre, ponte a orar. La próxima vez que veas a tu esposo así, dile, ponte a orar. Ay, mi amor, el hombre, ¿no? Ay, mi amor, escuché un ruido. Pues sal, eres hombre. Yo hice un estudio, fíjese bien esto. No, esto es fuera de broma. Es casi una broma, pero es verdad. Estaba en la escuela, aquí en la oficina, hace 2 meses, 2 meses y medio por ahí. Entonces estornudé fuerte. Pues hay confianza, no había alguien que no conocía, estornudé con ganas. ¡Ah! Pero con ganas, así como ¡santo! Así. Espérame. Y estaban maestras, compañeras de oficina. ¡Ay, Lalo, nos asustaste! Y luego les empecé a preguntar, oigan, ya dejando de cotorreo, ¿cómo les gustaría que estornude su hombre? Así les pregunté. ¿Te gustaría que estornude así como... No, te los pregunto, de verdad, esto delante de Dios le pregunté, hice mi propio estudio. Le pregunté a mis compañeras solteras, ¿cómo te gustaría que estornudara tu futuro esposo? ¿Así? ¿O que estornudara como yo acabo de estornudar? Y me dice, no, pues como usted estornudó. Ah, bueno, gracias. Entonces a las mujeres les gusta un hombre que estornude fuerte. Pero no solo que estornude fuerte, que tenga eso que Dios nos dio, mis hermanos. Ese gen que Dios nos dio, ¿sí o no, hermana? Hasta ella dice, así sí, hasta me vuelvo a casar. O sea, eso que Dios nos dio para ir adelante. Ese empuje, mi amor, vamos a buscar a Dios. Niños, vamos a orar. Apaga eso porque no glorifica a Dios. Eso es tener pantalones de un hombre de Dios. Por pudor, mis hermanos. Entonces, es interesante, hermanos, esto. Y cuando el liderazgo espiritual está en decadencia, la familia va a estar en decadencia. El matrimonio va a estar en decadencia y la iglesia va a estar en decadencia. Así que Dios necesitaba purificar el sacerdocio, no solamente por ellos, sino por el amor que le tiene a todo el pueblo, porque va a ocurrir un parteaguas. Escucha lo que dice aquí. Vinieron los de una ciudad llamada Kiriat Jearim y llevaron el arca de Dios, de donde la habían regresado los filisteos, y la pusieron en casa de un hombre llamado Abinadab. Consagraron a Eleazar, uno de sus hijos, para que cuidase el arca. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo pasó? Hermanos, esta es otra historia impresionante. Esta es una historia que nos debe hacer pensar en qué está pasando con nosotros. Escucha bien. No, ¿qué está pasando con Dios? ¿Por qué no me ayudaste? Pregúntate, ¿qué está pasando conmigo? El pueblo pudo decir, ¿por qué si estamos en Ebenezer no nos ayudaste? Examina tu corazón. ¿Por qué si trajimos el arca no nos ayudaste? Examina tu corazón. Porque hay un niño que se llama sin gloria o gloria robada. ¿Por qué? Examinemos nuestro corazón. Sucede algo aquí impresionante, que es una historia o una enseñanza de otra historia, pero el arca pasa 20 años. 20 años. ¿Y sabes qué pasó en esa casa, hermanos? Donde estuvo el arca 20 años. ¿Saben qué pasó? Nada. No pasó nada. El arca de Dios pasó desapercibida. Años después, te adelanto, este es un paréntesis. Quiero abrir el paréntesis aquí, te voy a indicar dónde cierro el paréntesis. Años después, el rey David hace traer el arca.
y ocurre un fracaso porque intentó hacer las cosas mal. Así que el arca la dejan en casa de un hombre llamado Obed Edom. Y me parece, si no me falla el dato, porque no lo tenía preparado para hoy, que el arca estuvo 3 meses. 3 meses. Y dice la Biblia, y Jehová bendijo a Obed Edom en todo. Podemos pasar 20 años en una iglesia con una Biblia que huele a axila más que a otra cosa porque la traemos acá. Podemos pasar 20 años de esa manera y no sucede nada. Jóvenes que están aquí pueden estar en la iglesia, pero yo no sé si su corazón está con Dios. Por eso muchas veces la necesidad, y no hagas esto y no vayas aquí, ¿qué andas haciendo y no hagas aquello? Escúchenme con atención, 20 años, toda una vida, y no pasó nada. Y movieron el arca al lugar de un hombre otra vez, que no era hebreo, Obed Edom, geteo, es decir, de Gat. Parece que era, por lo menos tenía ascendencia filistea. El arca llega allí y en 3 meses Dios lo prospera en todo. ¿Sabes qué pasa cuando se llevan el arca de la casa de Obed Edom después de esos 3 meses? Dice el rey David, me llevo el arca, pero también me llevo a tu familia. Quiero gente que ame a Dios como tú. Quiero gente que ame a Dios como tú. La pregunta es, ¿amamos nosotros a Dios? Hay una prueba que nadie puede burlar. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Dios nos ha hablado durante este año. Nos ha hablado por lo menos los domingos 51 veces. Si me amas, guarda mis mandamientos. Deja eso, empieza a hacer aquello. Perdona de una vez por todas porque te amo, porque quiero manifestar mi gloria, porque no quiero más hijos míos que no resplandezcan con la luz del evangelio. 20 años, familia, y no pasó nada. Y aparece otra vez, después de toda la historia que te conté allá del capítulo 4, en el capítulo 7, versículo 3. Aquí viene algo importante, porque las cosas están a punto de cambiar de una manera que quizá alguno de nosotros nunca la había visto. Para empezar, yo cada vez que leía Ebenezer, Dios los ayudó. Y me doy cuenta que hubo una ocasión en que aunque estuvieron en esa roca de socorro, Dios no los ayudó porque su corazón no estaba bien. Pasan algunos años. Habla Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo su corazón se vuelven al Señor Jehová, quiten los dioses ajenos, quiten el ídolo de Astarot de entre ustedes y preparen su corazón al Señor. Solo a Él sírvanle y los librará. Es como si Dios nos dice a nosotros, si de todo tu corazón te vuelves al Señor, quita la avaricia, quita la fornicación, quita la inmoralidad, quita la mentira, quita la deshonra, quita todo tipo de idolatría y sírvele solo al Señor y verás cómo te libra. Porque hay gente que dice, pero yo ¿por qué doy y nada? Es que no se trata de dinero, no se trata del lugar, no se trata del título, se trata de tu corazón. Entonces los hijos de Israel quitaron, no solamente escucharon y dijeron, sí, hemos pecado, porque a veces pensamos que eso es suficiente. Sí, tengo pecado, perdóname. No solamente es reconocer que tengo pecado, ni tampoco es confesar el pecado y pedir perdón, es apartarnos del pecado. Entonces el pueblo quitó la idolatría que les correspondía a ellos. Es diferente a la nuestra. ¿Cuál es la idolatría que anida en tu corazón? ¿Cuál es la que anida en mi corazón? Yo la conozco. Y no es devoción por la guadalupana. No es eso. Quitaron a los Baales, quitaron a Astarot y sirvieron solo al Señor. Y Samuel dijo, reúnan a todo el pueblo en Mizpa y yo oraré por ustedes. Fíjate, Samuel está diciendo, reúnan a toda la nación. ¿En dónde? En un lugar llamado Mizpa. ¿Para qué los iba a reunir? ¿Para qué? ¿Para qué los iba a reunir? Porque un líder espiritual, un verdadero líder espiritual, ora por los que están bajo su cuidado. Que me libre el Señor, dijo Samuel años más tarde, cuando aquí está iniciando su ministerio, cuando está a punto de terminar, que el Señor me libre, que yo deje de orar por ustedes. Mientras yo viva, dijo Samuel, va a haber alguien que ore por ti. Imagínate que como padre de familia le digas eso a tus hijos. Mientras yo viva, va a haber alguien que ore por ti.
Esposos que le dicen a su esposa, mientras yo viva, nunca va a faltar alguien que ore por ti. Pastores que le digan a la iglesia, mientras yo viva, no va a faltar alguien que esté orando por ustedes, familia. Eso necesitamos. Y Samuel está enfrente del pueblo y los llama, los convoca, sino no para otro propósito. Dice la Biblia, voy a orar por ustedes. Se reunieron, derramaron agua delante del Señor y ayunaron. Y escucha lo que hace el pueblo. El pueblo está allí. Casi como cuando Jonás, ¿te acuerdas? Llega a Nínive y Jonás es el peor predicador que conocemos en la Biblia. Va todo desganado, no quiere que nadie se convierta. Se levanta en la mañana, dice, voy a predicar cualquier sermón, arrepiéntanse de pecadores, se van a ir al infierno. Y todos llorando, no, dice Jonás, ¿cuántas veces? Bueno, Jonás va ahí, arrepiéntanse, ninivitas, malvados, crueles, feos, Dios los va a destruir, arrepiéntanse. Y escuchan a Jonás. Y se reúne todo el pueblo, el rey, otra vez la autoridad. El rey los reúne a todos, todo el pueblo, venga, hay un profeta por ahí que dice que Dios nos va a exterminar si no nos arrepentimos. Así que no es opcional el rey usando de su autoridad, no es opcional el arrepentimiento. Dejemos esto, dejemos el otro, dejemos aquello. Se reunieron, se vistieron con una ropa que incomodaba el cuerpo y ayunaron y Dios escuchó la oración. Y aquí está el pueblo. ¿Están allí? ¿A qué venimos? A que Samuel ore por nosotros. ¿A qué venimos a arrepentirnos? ¿A qué venimos a ayunar? Y ahí los tienes. Ayunaron y dijeron, contra Jehová hemos pecado. Yo creo que este es un buen domingo para meditar en nuestros caminos, todo lo que pasó este año y ver si hemos pecado contra el Señor. Uno de los pecados que nosotros ignoramos son los pecados de omisión. Yo no hice nada, pues eso es pecado. Pues yo no hice nada por eso, porque no hiciste, debías hacer. Yo no lo ofendí, no, pero tu responsabilidad era ir y hablar. Yo no hice nada, o sea, yo no le dije eso a mis hijos, pero tampoco les estorbaste. Muchos de los que estamos aquí seremos juzgados un día delante del Señor por los pecados de omisión, por lo que no hicimos. Y escucha, aquí viene, yo no sé si a algunos nos ha pasado una especie de trauma, que de repente nos enfrentamos a una situación, sería nuestro némesis, ¿no? Y decimos otra vez, viene una situación parecida y fue tan traumática la vez pasada. ¿Alguien me explico lo que estoy hablando? Llámese un problema familiar, una crisis financiera, un dolorcito que dices, no puede ser, otra vez no, otra vez no. Una situación con los hijos que pensabas que ya había dejado ese vicio, dices, oh, otra vez no, otra vez no. El pueblo está arrepintiéndose ante el Señor. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron miedo. Dijeron, no, ¿por qué? ¿Por qué? Estamos arrepintiéndonos precisamente para que Dios nos libre de nuestros enemigos, y vienen nuestros enemigos. Y entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no dejes de orar por nosotros a nuestro Dios. Me encanta, porque cuando el pueblo no está del todo bien, dicen cosas como estas. Samuel, ruega a Jehová tu Dios. Algunos han venido a nosotros, casi diciendo, pídale a su Dios, pastor. Pero me encanta cómo el pueblo se acerca a Dios, ruega a nuestro Dios. Digan conmigo, nuestro Dios. Porque no necesitamos el Dios de alguien más, el Dios de mis padres, el Dios de mis abuelos, el Dios de mis tíos, el Dios del pastor Lalo. Quiero que sea mi Dios. No dejes de clamar por nosotros para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero y lo sacrificó entero en holocausto al Señor. Y clamó Samuel a Jehová, y Jehová lo oyó. Escúchame bien. Cuando uno tiene el corazón correcto, escucha con atención. Cuando uno tiene el corazón correcto, el Señor lo escucha. ¿Me escuchaste con atención? Si tú tienes el corazón correcto, no importa en dónde estés, ni en qué situación específica, ni en qué lugar geográfico. El hombre estaba junto a la cruz, colgado, a punto de morir, pero tenía el corazón correcto. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor le dijo, tú estás conmigo en el paraíso hoy, mi hermano.
Un hombre pecador se paró a la puerta del templo y solo se golpeaba: Señor, perdona mis pecados. Mientras que otro religioso aquí le decía: Señor, ¿cuánto he diezmado? Mira, gracias a mí, hoy compraron otra pantalla, bendito sea el Señor, aleluya. Y aquel hombre ni siquiera entraba. Cuando tenemos el corazón correcto, escucha bien, el lugar es lo de menos. Por eso hay mucha gente que se ha encontrado con Dios en un panteón, en un hospital, en una prisión. Y los que estamos en la iglesia pensando: ¿a qué horas termina? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Te das cuenta? El asunto no es el lugar, es el corazón. Ojalá estuvieras pensando: ¿cuánto voy a dar de ofrenda? Más, un poquito más. Ahora, Samuel tomó un cordero, lo sacrificó, clamó al Señor y el Señor lo escuchó. Digan conmigo: el Señor lo escuchó. Yo quiero que le digas a alguien a tu lado: el Señor te va a escuchar. Vamos, dile a alguien, a 2 o 3. El Señor te va a escuchar. Esto no se lo digas, esto te lo digo yo, pero arrepiéntete. El Señor te va a escuchar. Alguien dígame, damos un aplauso al Rey de Reyes. El Señor te va a escuchar. Sintoniza tu corazón hoy mismo. El Señor lo escuchó. Aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron bien confiados. Ya les ganamos una vez con todo y arca. Ok, llegaron los filisteos bien confiados, llegaron para pelear con los hijos de Israel, pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Bet-car. No sé dónde queda, pero hasta allá los persiguieron. Escucha el versículo que sigue. Quiero que lo leas fuerte conmigo. Está ahí el versículo 12. Léalo fuerte, iglesia. 1, 2, 3. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por, ¿cómo le puso por nombre? ¿Cómo le puso por nombre? Diciendo fuerte. Dígalo fuerte, mi hermano. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Alguien diga amén y le da un aplauso bien fuerte al Señor. Escucha con atención. Samuel entiende que la ayuda no viene de un lugar geográfico, que la ayuda viene del Señor. Y la palabra Ebenezer significa roca de socorro. Alguien me preguntaba: ay, ¿y por qué la roca? ¿Va a estar por ahí? ¿Va a venir de invitado? No, Dwayne Johnson anda no sé en dónde. Pero yo no te vengo a hablar de esa roca. Te vengo a hablar de la roca de Israel, el Dios eterno, el que es ayuda en tiempos de aflicción, el que levanta, el que restaura, el que resucita. Samuel levantó una piedra y le puso a esa piedra, yo lo hice literal, con ayuda de alguien, Ebenezer, roca de socorro. Y Samuel declara, y yo quiero que tú te vayas en esta mañana con esta verdad en tu corazón: hasta aquí, hasta diciembre de 2025, me ha ayudado el Señor. He tenido momentos difíciles durante el año. He querido tirar la toalla, pero hasta aquí me ha ayudado el Señor. Alguien diga amén, mi hermano, de verdad. Hasta aquí te ha ayudado el Señor. Si estás aquí, no es porque eres fuerte. No es porque eres sabio, no es porque tienes, es porque el Señor ha querido. Quiero leerte los siguientes versículos. Génesis 49, 22 al 24. Rama fructífera junto a una fuente es José. Mi esposa hablaba de José la semana pasada. Cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Todos leímos esto la semana pasada. Le causaron amargura, lo atravesaron con flechas, lo aborrecieron. Escucha bien, porque esto puede describirte a ti este año. Que sientes que fue un año amargo, fue un año difícil, pero escucha lo que Dios te dice. Tu arco se mantuvo poderoso, tus brazos se fortalecieron, porque el Señor, el fuerte de Israel, levantó tus manos. El nombre del pastor, la roca de Israel. Dígame alguien, amén. Si alguien me ayudó, fue el Señor Todopoderoso. Deuteronomio 8:15. Wow. Jehová tu Dios
Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Y este pudo ser el año 2025 para algunos. Lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y hermano, no supiste ni cómo, no supiste ni de dónde, porque te sacó agua de la roca. ¿Alguien dice amén a esto? No supiste de dónde vino la provisión, de dónde vinieron las fuerzas. ¿Quién saca agua de la roca? Y por ahí tenemos una imagen de la peña de Oreb. Me parece que es actual. ¿Qué puede salir? ¿Qué puede salir de una piedra seca? Y esto lo dice Éxodo 17 y Números 20, donde Dios en el desierto hizo que agua saliera de la roca para el pueblo. Y tú y yo hemos visto brotar aguas de la roca. Hemos visto brotar paz en tiempos de dificultad. Hemos visto la provisión de Dios en tiempos de escasez. Hemos visto momentos de paz en tiempos de guerra. No viene de ti, hermano. Di conmigo, no viene de mí. Es la roca de Israel. ¿Y sabes qué dice la palabra de Dios? Esa roca, o algo parecido a eso, fue de donde corrieron aguas para que toda una multitud bebiera. La peña de Oreb. Pero escucha lo que dice el apóstol Pablo en Corintios 10:4. Déjalo ahí esa imagen. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Es una metáfora, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y di conmigo, la roca es Cristo. Di fuerte, la roca es Cristo. Quien ha estado contigo ha sido el Señor. Quiero que te quede súper claro. No son tus recursos, no es tu sabiduría, no es tu dinero, no es tu fuerza. Es la roca de Israel que está contigo. Deuteronomio 32, 3 y 4. Ahora sí podemos ver esto, Félix. El nombre de Jehová proclamaré, dice Moisés. Él es la roca cuya obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. El primer pasaje que hablamos de la roca habla de un Dios que nos lleva aún a pesar de la amargura, porque Él nos sostiene. El segundo pasaje que leímos ahorita respecto a la roca habla de este Dios que nos hidrata y nos da de beber aún en los desiertos más hostiles que podamos atravesar. Pero el tercer pasaje que habla de la roca nos recuerda su justicia y nos lleva a la razón por la que el pueblo no obtuvo victoria en Ebenezer. No obtuvo victoria con el arca en medio de ellos y fueron un pueblo sin gloria porque su corazón no era recto para con Dios. David era un joven. ¿Puedes poner la otra imagen, Félix? Se cree que lo que voy a poner a continuación es la famosa cueva de Adulam, un lugar, ahora hay expediciones, ahora es un lugar turístico. ¿Tienes la otra? Una cueva donde David se escondía, donde David se refugiaba para salvar su vida. Ahí se juntaron con él gente amargada, gente endeudada, gente malvada, y Dios transformó a toda la gente que llegó a esa cueva en un ejército poderoso. Escúchame bien, pero años después, David entiende que su seguridad otra vez no estuvo en el lugar, nunca fue el lugar, ni siquiera una cueva es tan segura cuando un rey quiere quitarte la vida. No hay lugar tan seguro cuando alguien te persigue, porque muchas veces sentimos que quien nos persigue está dentro de nosotros, a través de un recuerdo, a través de la ansiedad, a través de la depresión. ¿Y a dónde podemos huir para escondernos? Pero David escribe este pasaje, Salmo 18, en algunos versículos, dice así: Te amo, Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. También dice David: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Expresa David también en el versículo 46 del Salmo 18: viva Jehová y bendita sea mi roca, enaltecido sea el Dios de mi salvación. Mis hermanos, no se trata de un lugar,
No se trata de un amuleto, que en este caso puede ser la Biblia o alguna canción. Si pongo esta canción, seguramente voy a dejar de escuchar esos ruidos. No es ni una canción, no es una Biblia de papel, es el Señor. Él es la roca. Él es la roca. Y hoy tú y yo podemos cerrar, no el año todavía, pero podemos cerrar esta tarde diciendo, Ebenezer. Di conmigo, Ebenezer. Hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí te ayudó Jehová. Ponte de pie, por favor. Dale el aplauso más fuerte de la historia de tu vida al Señor. Un aplauso fuerte, lleno de gloria. En la casa de Dios está Dios. El pueblo de la gloria tiene gloria. Bendito sea el Señor, que Dios te bendiga a ti que estás de aquel lado. Bendiciones y paz. Nos estamos viendo. Quiero que abraces a 2 o 3 personas y le digas, hasta aquí te ayudó el Señor.